tu plan de escape está completamente equivocado. Durante décadas, te dijeron que la única forma de sobrevivir al fin de los tiempos, a ese horror bíblico llamado tribulación, era ser sacado de la tierra. Te prometieron un billete de avión a la gloria, un rapto secreto que ocurriría a cualquier momento, antes de que el caos se desatara. Es un mensaje cómodo, ¿verdad? Un alivio para la ansiedad, no temas el sufrimiento, porque no lo verás. Pero, ¿qué pasa si esa promesa, que parece tan dulce y segura, es en realidad un error fatal de interpretación que te está dejando completamente vulnerable? ¿Y si la forma en que crees serás protegido es la misma que te dejará espiritualmente desprevenido cuando llegue el verdadero momento de la prueba? El miedo a la persecución es real. La idea de enfrentar el mal que la Biblia describe como el anticristo genera pánico justificado. Pero la respuesta a tu miedo no es la fantasía de la fuga, es la precisión conceptual. Existe una verdad profunda en la Escritura que revela que puedes estar absolutamente seguro del juicio final, sin que eso signifique que serás removido del escenario de la historia. De hecho, la protección de Dios es mucho más fascinante y poderosa de lo que imaginas, es una preservación sobrenatural en medio del infierno. Hoy vamos a desmantelar la confusión entre la ira de Dios y la tribulación, y te mostraré el concepto de protección divina que te permitirá enfrentar el futuro con coraje, con una fe inquebrantable, y sin necesidad de un escape secreto. No estás solo al sentir esa tensión. Es una lucha real, ¿cómo la justicia de Dios coexiste con su amor incondicional? No se trata de dudar de tu salvación, sino de entender la obra final de la redención. La promesa de este análisis es que te entregaré el marco conceptual que te permitirá distinguir entre la ira punitiva y el sufrimiento purificador, dándote una esperanza que te ancla en la fidelidad, no en la paranoia. Prepárate para descubrir la verdad que te dará el valor para vivir tu misión hasta el final. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El error fatal que ha sembrado tanta confusión escatológica en las últimas décadas se reduce a dos palabras griegas que se leen en la Biblia, pero se confunden en la predicación. Tienes que entender esta distinción para poder liberar tu mente del miedo a la tribulación. La primera palabra es ira, en griego, orge. Y la segunda es tribulación, o lipsis. El error está en tratarlas como si fueran sinónimos. Pero no lo son. Orge es el juicio de Dios, lipsis es la persecución del hombre y Satanás. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La ira de Dios, orge, es su juicio punitivo contra la maldad, contra la impiedad y la injusticia humana. Piensa en ella como los juicios de las 7 copas en el Apocalipsis o la destrucción final. Es la manifestación de la justicia divina. ¿La Iglesia, el cuerpo de Cristo, está destinada a esto? Absolutamente no. El apóstol Pablo fue categórico: Dios no nos ha destinado a la ira, sino a alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, 1 Tesalonicenses 5:9. Esto es un fundamento de nuestra fe, la salvación en la cruz garantiza que tu destino final no es la condenación divina. Aquí viene lo realmente interesante, el punto donde se genera el malentendido. La tribulación, la lipsis, significa literalmente aflicción, angustia, opresión. Es el sufrimiento y la persecución infligida a los creyentes por los poderes malignos, que pueden ser humanos o satánicos como el anticristo. El mundo, por su propia naturaleza caída, siempre ha ejercido lipsis contra la Iglesia. Jesús lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, lipsis, Juan 16:33. Y el apóstol Pablo lo confirmó como el camino normal del creyente: es necesario que a través de muchas tribulaciones, lipsis, entremos en el reino de Dios, Hechos 14:22. La verdad contraintuitiva es esta: la Biblia te asegura que serás salvo de la ira de Dios, orge, pero la misma Biblia te asegura que enfrentarás la tribulación, lipsis, en el mundo. El pretribulacionismo toma la promesa de escape de la ira y la aplica incorrectamente a la tribulación. Pero, ¿por qué insistir en esta distinción si el resultado de ambas parece ser sufrimiento? Porque la tribulación, la lipsis, no es el juicio de Dios, sino el fuego de la persecución del enemigo. Y el fuego tiene un propósito purificador para la Iglesia. El verdadero problema no es el sufrimiento, sino la condenación.
y tú ya estás salvo de la condenación. La tribulación del fin de los tiempos no es más que la consumación de una hostilidad que la Iglesia ha sufrido desde el día de Pentecostés. ¿Por qué esperar ser retirado de esta hostilidad en el momento de mayor crisis, cuando hemos pasado por ella durante 2000 años? El error fatal es creer que Dios debe removerte del sufrimiento para protegerte. Es hora de que veamos un concepto de protección mucho más profundo que la simple fuga. El desafío es, si la Iglesia no será removida, ¿cómo puede ser protegida del juicio final? La respuesta está en un caso histórico que actúa como una analogía profética, el caso de Israel en Egipto. Imagina esta escena por un momento. El faraón endurecido es el prototipo del anticristo, un poder impío que subyuga y persigue al pueblo de Dios, ejerciendo tribulación, lipsis, contra Israel a través de trabajos forzados, esclavitud y muerte. El pueblo de Dios está sufriendo persecución en el mismo territorio donde Dios está a punto de desatar su juicio final. Llega el momento de las plagas, el equivalente bíblico de la ira de Dios, Orge, sobre Egipto. ¿Pero dónde está Israel? ¿Dios lo saca de Egipto antes de que comience el juicio? No. El libro de Éxodo es claro, Israel permaneció en la tierra de Gosén. Estaban en el mismo país, bajo el mismo cielo. Sin embargo, cuando la plaga de las tinieblas cayó sobre todo Egipto, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones, Éxodo 10:23. Cuando la plaga de los primogénitos ejecutó el juicio final, el ángel de la muerte pasó de largo por las casas marcadas con la sangre del cordero. Aquí viene la lección asombrosa: Dios protegió a su pueblo en medio de la ira, no fuera de la geografía de la ira. La protección divina no fue la remoción de la tribulación, sino la preservación en la presencia de la ira. Este concepto es vital. El escape geográfico es la solución humana y lógica. La preservación sobrenatural es la solución divina y poderosa. Y la Biblia aplica este mismo concepto al tiempo del fin. En Apocalipsis 7, se describe un grupo de 144.000 siervos de Dios que reciben un sello en sus frentes. ¿Cuál es el propósito de este sello? La protección. No la protección contra la lipsis del anticristo, muchos de ellos serán mártires, sino la protección contra los juicios de las trompetas y las copas, que son manifestaciones de la ira de Dios. Son marcados para ser abrigados de la orge de Dios, incluso mientras están físicamente en la tierra, presenciando y sufriendo la lipsis del anticristo. La pregunta no es, ¿saldremos? La pregunta es, ¿seremos sellados? Cuando el anticristo desate su persecución, será lipsis, sufrimiento extremo. Pero cuando los juicios de Dios caigan sobre el mundo impío, la Iglesia estará protegida sobrenaturalmente de esos juicios, así como Israel tuvo luz en Gosén. Esta es una protección selectiva y discrecional que Dios ejerce sobre su pueblo. Fíjate en cómo esto cambia tu mentalidad, te prepara para la persecución, la tribulación, con coraje, sabiendo que el martirio es la más alta honra, y te da alivio absoluto, protección, de la condenación y del juicio punitivo de Dios, la ira. La fe que exige la fuga del sufrimiento es una fe degenerada. La fe que acepta el sufrimiento por el Evangelio mientras confía en la protección del Padre es la fe de los mártires. El principal argumento para el escape secreto es la división del regreso de Cristo en dos fases: un arrebatamiento secreto, venida para la Iglesia, y una revelación gloriosa 7 años después, venida con la Iglesia. Pero, ¿qué dice el vocabulario del Nuevo Testamento? Déjame mostrarte algo asombroso. El Nuevo Testamento usa 3 palabras griegas principales para referirse a la segunda venida de Cristo. Primero, parousia, que significa llegada o presencia. Segundo, apocalipse, que significa revelación. Tercero, epipaneia, que significa manifestación o aparición. Si el regreso de Cristo fuera un evento de 2 fases separadas por 7 años, esperaríamos que la Biblia utilizara un lenguaje consistentemente diferente para referirse al arrebatamiento y a la revelación. Pero la evidencia lingüística revela algo que desafía directamente la noción de 2 eventos. Según el análisis, la parousia, apocalipse y epipaneia aparecen como un evento único e indivisible. Mira este ejemplo crucial. En 2 Tesalonicenses, Pablo describe la destrucción del anticristo, el hombre de iniquidad. ¿Qué evento lo destruye?
Pablo dice que será destruido con el resplandor de su parousia, llegada, 2 Tesalonicenses 2:8. El anticristo es la figura central de la gran tribulación. El evento que lo destruye, la parousia, es el mismo evento en el que los pretribulacionistas dicen que ocurre el arrebatamiento. Esto implica que el arrebatamiento y la destrucción del anticristo ocurren en el mismo momento, la única y gloriosa llegada de Cristo. No hay 7 años de diferencia. Si la parousia fuera solo un evento secreto para buscar a la iglesia antes de la tribulación, ¿cómo es que esa misma parousia destruye al enemigo de la tribulación al final del periodo? El argumento de la venida para arrebatamiento y la venida con revelación es una inferencia innecesaria que carece de apoyo en el vocabulario bíblico. La palabra de Dios usa estos términos de forma intercambiable para describir un solo evento que tiene 2 efectos simultáneos: salvación y transformación para la iglesia, el arrebatamiento y la resurrección, juicio y condenación para el mundo impío, la destrucción del anticristo y los impíos. El arrebatamiento, la transformación de los creyentes vivos en un cuerpo incorruptible, es un misterio. Pero el misterio no es el tiempo del arrebatamiento, es el hecho de que los creyentes serán transformados sin pasar por la muerte. Esta transformación, este encuentro en el aire, ocurre en el mismo momento en que la trompeta final suena y Cristo se revela en gloria. Entender esto te da una libertad teológica inmensa. Te permite leer la Biblia de forma simple y consistente. Te libera de la necesidad de forzar un sistema de 2 fases en textos que describen un evento único de gloria, juicio y transformación. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Otro pilar del argumento del escape secreto es la exhortación a vigilar. Se argumenta que solo puedes vigilar si el evento es inminente, en cualquier momento, y sin señales. Si hubiera señales previas, como la gran tribulación, no necesitarías vigilar, solo observar el calendario. Esta es otra desmitificación crucial que debemos hacer. ¿Qué quiere decir la Biblia realmente con vigilar? La palabra griega que se traduce como vigilar o estar alerta es gregoreo. Fíjate en el contexto en que Jesús usa esta palabra en el discurso del Monte de los Olivos, en Mateo 24. Jesús habla de señales, guerras, rumores de guerra, el abominable sacrilegio, la aparición del sol oscurecido y la luna que no da su luz. Todos estos son signos claros que precederán su venida. Y es después de describir todas estas señales que Jesús exhorta: por tanto, vigilad. La lógica es ineludible, Jesús manda a vigilar incluso cuando la venida tendrá señales previas. Esto prueba que la vigilancia no es primariamente sobre la incertidumbre del tiempo, es sobre la calidad de la conducta. El verdadero significado de vigilar es estar espiritualmente despierto, sobrio y ocupado en el servicio fiel. Piensa en la parábola del siervo fiel y sabio en Mateo 24, 45-51. ¿Qué hace que el siervo sea fiel y vigilante? No que esté mirando el reloj a cada segundo. El siervo fiel es aquel que está cumpliendo su tarea, dando alimento a la casa, a pesar de la demora del amo. El siervo infiel, por el contrario, piensa: mi señor tarda en venir, y usa ese retraso como excusa para golpear a sus consiervos y comer y beber con los borrachos. La lección es clara: el vigila es el antídoto contra la laxitud moral causada por la demora. El cristiano está llamado a vivir en una tensión dialéctica, expectativa inminente, vive como si Cristo pudiera volver hoy, lo que motiva la santidad y pureza, y perspectiva histórica, trabaja y planea como si el mundo fuera a continuar por mucho tiempo, invirtiendo en misiones y el reino, porque hay un trabajo que hacer. El Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Si la única motivación para tu pureza es el miedo a ser sorprendido por una en cualquier momento, tu fe es frágil. La verdadera fuerza purificadora reside en el amor por la persona de Cristo y la certeza de que serás como Él cuando le veas. La esperanza es la epifanía de su gloria, no un miedo que te persigue. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. El siervo fiel es el que está ocupado con los negocios del maestro hasta que él venga. La verdadera vigilancia es el trabajo fiel que no se relaja por la expectativa de escape, sino que se acelera por el mandato de la misión.
Hemos desmantelado el error fatal de confundir la ira, orge, con la tribulación, lipsis. Hemos visto que el vocabulario bíblico apunta a un evento único de regreso glorioso, y hemos redefinido la vigilancia como fidelidad en el servicio. Ahora, ¿cuál es el resultado práctico de este concepto? ¿Cómo te protege de verdad? La protección de Dios se manifiesta en 3 niveles, que son el objetivo de esta nueva perspectiva. Primer nivel, protección de la ira, orge. La seguridad de la salvación. El primer nivel de protección es la garantía de que estás fuera del juicio de Dios. Esto es la cruz. Como vimos en la analogía de Egipto, serás librado de las plagas y los juicios divinos porque estás cubierto por la sangre. Los juicios de las copas y trompetas serán la manifestación de la orge de Dios sobre un mundo impío y endurecido. La iglesia está liberada de la condenación. Tu destino eterno es seguro. Segundo nivel, preparación para la tribulación, lipsis. La honra de la persecución. El segundo nivel de protección es el más contraintuitivo. Dios te prepara y no te mima. La tribulación, la lipsis del anticristo, es la hora de la prueba, la hora del martirio, la hora de la purificación. En lugar de predicar una huida que deja al creyente vulnerable al trauma del sufrimiento, esta perspectiva predica la perseverancia y la honra. Sufrir por Cristo es el honor más alto que un cristiano puede tener. Estarás protegido por Dios, como Israel en Gosén, para perseverar a través del mal, sin sucumbir a la condenación del mal. Tercer nivel, la motivación pura. El amor por la persona, no el escape. El tercer nivel de protección es psicológico y espiritual. Cuando la esperanza es el escape secreto, el foco está en la ausencia de dolor, un motivo egoísta. Cuando la esperanza es la epifanía de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice Tito 2:13, el foco está en la persona y en la unión. El deseo de ser como Él, como dice un Juan 3:3, se convierte en el motor para la pureza, no el miedo a ser sorprendido en el pecado. El amor te purifica, no la policía de Él en cualquier momento. El siervo fiel sabe que la misión apura la venida del Maestro. Jesús dijo que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Tu evangelización mundial es el signo que precede al fin. El mayor incentivo para la misión es el deseo de completar la tarea para que Cristo regrese. Estás invitado a pasar de la inacción y la especulación a la urgencia misionera. Tu protección no está en un plan de escape. Tu protección está en tu unión con Cristo, tu fidelidad en el servicio y la preservación sobrenatural de Dios en medio del juicio. La esperanza no es la fuga, la esperanza es la unión con el Señor en su venida. Esta es la verdad que te liberará del miedo y te llenará de coraje. Ahora ves la esperanza bíblica de manera completamente diferente. Hemos desmantelado el error fatal de confundir la ira de Dios, orge, con la tribulación, lipsis. La verdad es que estás salvo de la condenación, y la protección divina es una preservación sobrenatural en medio del mal, no una remoción geográfica. La bienaventurada esperanza es el encuentro glorioso y único con Cristo, no una huida. A partir de hoy, cuando enfrentes la preocupación por la persecución, recuerda esto: prepárate para la guerra, confía en el escudo. Enfoca tu energía en la evangelización mundial y la fidelidad en tu trabajo diario. Verás que tu fe se vuelve inquebrantable, anclada en el amor y no en el miedo. La fuerza purificadora reside en el carácter de Cristo y la certeza de nuestra unión con Él, no en la inminencia. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos cómo la resurrección de los mártires prueba que el escape secreto no ocurrirá. Nos vemos allí.